Bienvenidos al tutorial del programa EBIUS para interpretar el modelo macroeconométrico en función al PIB y a la inflación. Los integrantes del grupo son José Andrés Ramos Cruz, Joel Adrián, Jonathan Canaviri, Cristian Altamirano. Bueno, como principalmente vamos a utilizar el programa EBIUS ya mencionado, vamos a File, a Open, a abrir EBIUS Word File. Vamos a buscar la base de datos que es el consumo EBIUS. Una vez cargada la base de datos, podemos observar que aquí tenemos el consumo, la inflación y el PIB, lo cual vamos a explicar en este video. Cabe resaltar que los rangos son del año de 1990 hasta el 2008. El Q1 y el Q4 representan los trimestres. Trimestre 1, trimestre 4. Con 76 observaciones. Bueno, ahora vamos a analizar lo que es el consumo primeramente. Y tenemos su gráfico. ¿Qué nos quiere decir? Vemos que el consumo tiene tendencia ascendente, con un comportamiento estacional, los cuales son los picos que podemos visualizar que se dan tanto de subidas y de bajadas. El consumo aumenta, esto por las determinadas fiestas del año que hay. Y podemos visualizar que es estacional. Vamos a analizar ahora la variable PIB. Y tenemos el siguiente gráfico. En torno al PIB, pues podemos interpretar también y ver el gráfico que es ascendente, que presenta un fuerte comportamiento estacional periodo tras periodo y año tras año. La actividad económica es más fuerte en el tercer y cuarto trimestre. Podemos visualizar aquí la cantidad monetaria y los años del 90, 92, 94, 96 y los pequeños rangos que son los trimestres, y podemos ver evidentemente que representan las actividades económicas y son más fuertes en el tercer y cuarto trimestre. Analizando la inflación, podemos ver que en el siguiente gráfico, debido a distintas crisis que ha sufrido nuestro país, pues la fuerte demanda que tenemos nosotros de materia prima por el país de China, el grande asiático, y por teoría tanto de la demanda y de la oferta, pues vemos que a un mayor consumo pues aumentan los precios, y esto aumenta la tasa de materias primas y materiales preciosos. Bueno, vamos a regresionar este modelo con el modelo econométrico en logaritmo, lo cual vamos a poner el siguiente código LS, que en inglés son least squares, que significan por el método de mínimos cuadrados. Ponemos log y entre paréntesis el consumo. Cabe rescatar que esta es nuestra variable dependiente. La C representa el intercepto. Ponemos logaritmo en función al Producto Interno Bruto y el logaritmo en función a la inflación. Y como hemos regresionado el modelo econométrico, pues hacemos enter y tenemos los siguientes datos, los cuales vamos a interpretar, la mayoría de estos. ¿Qué nos quiere decir? Que la variable dependiente, como hemos dicho,
es el consumo, ¿no? El consumo que está en base al PIB y a la inflación. Por el método de mínimos cuadrados, date es, bueno, la fecha de hoy día, es 25 de abril. La muestra que es del año de 1990, desde el primer trimestre de ese año hasta el último trimestre del año 2008. Y el número de observaciones que se ha hecho. El stand error podemos ver que es la desviación típica que se va a tener. Estos datos son las desviaciones típicas. El t-statistic, que es el valor crítico calculado, y el valor de probabilidad o el p-value, como se lo conoce. El PIB y la inflación, pues en logaritmos, porque el consumo está en base a estos dos. Nuestra primera variable independiente y nuestra segunda variable independiente, que están en función al consumo, que es nuestra variable dependiente. El siguiente dato de 1.556845 es el consumo autónomo que existe. El 0.887677 pues es el parámetro de impacto que tiene el PIB sobre el consumo. Es decir, es la proporción de ingreso que se destina al consumo. Podemos decir que si el PIB en Bolivia se incrementa en 1%, entonces el consumo aumentará en un 0,88%. O como esta es menor a 1, pues el consumo es inelástico. A variaciones del PIB, el 88.7% se destina al consumo y el restante pues al ahorro. El negativo menos 0,008748 nos quiere decir que si la tasa de inflación aumenta en Bolivia en 1%, pues el consumo disminuye en un 0,008%. Y como esta es menor a 1, es inelástica. El consumo es poco sensible a variaciones de la tasa de inflación. El R-squared es el coeficiente de determinación y que este se aproxima a 1, entonces por lo tanto podemos decir que existe un buen ajuste. Un 95.27% de las variaciones del consumo vienen explicadas por las variaciones del consumo vienen explicadas por el PIB y la inflación. Y el restante 4,73% pues viene por las variaciones de la variable aleatoria. El Adjusted R-squared pues es el coeficiente de determinación ajustado. Este va a ser numéricamente inferior al coeficiente de determinación tradicional. El SE over regression pues es la desviación típica muestral. Entre paréntesis es la U, se lo suele llamar con la letra U. Mientras tienda a 0 pues va a ser mejor. La variable aleatoria pues tiene menos peso en la variación del modelo total. El sum squared receipt es la suma del error de los cuadrados. Este es un elemento del análisis de la varianza. Representa la variación que existe en este modelo econométrico como consecuencia en la suma de los errores de los cuadrados que hemos mencionado anteriormente. Y este es deseable que sea lo más pequeño posible. El log likelihood es la función de verosimilitud. En los parámetros pues nos permite comparar entre dos o más modelos que compiten. Esta es muy importante ya que si existen dos o más modelos pues elegiremos el que tenga mayor log likelihood. El F-statistic y el Prof-statistic pues nos ayudan en la verificación de la significancia individual de cada una de las variables.
Si el modelo es globalmente significativo, entonces como el F-statistic es mayor a 10, pues entonces este modelo es globalmente significativo. Y esto ha sido la interpretación de los datos del modelo macroeconométrico del consumo en función al Producto Interno Bruto y a la inflación. Muchas gracias.